Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Tachones, vamos allá. Viernes en la mañana. La generación de mis padres. ¿Qué cosa hacía la generación de nuestros padres? ¿Y qué se hacía la generación de tus padres? ¿Qué se hacía, Bolilo? Bueno, se hacía muchas cosas. Mi papá por lo menos era carpintero, ebanista. Ebanista. Hacía mecedora, muebles, casa, de todo. ¿Y por qué ¿Era no- José, tu papá? y- José, Y qué raro que tú no heredaste eso, hermano. ¿Eh? yo de vez en cuando le ayudaba, tú, entonces, a pulir con sin cepillo. A pulir la cepillo, madera. cepillo. Sí, a cepillar, yo manual. daba cepillo. En la generación de mis padres estaba pegada la balada, full. Entre todos los artistas, Emmanuel, Sandro de América, Leo Dan, toda esa gente, Juan Gabriel. En la generación de mis padres se gateaba mata para tumbar los árboles. Ah, claro. Y eso era así como ahora, de que hacen un amarre, una vaina, era así con los pies, Sí. a la que Dios te dispare, ayúdame, Señor. Y si Como se los caían, monos. suelda con suelda para abajo. En la generación de mis Se padres. caminaba mucho a pie. ¡Ay, sí! No había tanto gordo. Y se enfermaba menos. Sí, sí, ¿Sabes sí. que coger? Lo que pasa es que Y hacían un también 10K. había muy pocas rutas también en Santiago. Máquina. ¿Tú sabes lo que coger de Pequeño Gordy, de Cristo Rey para allá? Para la zona, con una M para allá, para la fuente, lejísimo, para coger para la zona. ¿Por qué fácil eso? Pero antes era de cuando yo vivía en Arroyo Hondo todavía, en el 90 y pico, yo me mudé por ahí, chivato. Metido en familia joven, privando de que un hombre, un bicho. Sí, un bicho 18. Yo tenía que salir ahí afuera, porque la ruta acá no estaba todavía. ¿Todavía no estaba? No, había que salir a la M. Afuera, a la A M. la M. Caminando abajo. De- O sea ese que tú pedazote. te iba a la M, literal. Y ahí cuando eso estaba comenzando a Mauri Filión también, y subía a pie, pedazote entero hasta la M. A practicar. Para ahí entonces de ahí para el CDP. Jesús. De la M santísimo. coger y quedarse en el Gran Mirante y bajar para los jardines. Pero Ay, ella ay, hacía ay, más ay. cardio que práctica. Sí, no, ya Sí, es más que llegaba Ya, caliente. Claro. Y ese penco que había, un carro de coche. Sí. Siete pies. El doctor Pailita llegaba a Radio Norte, era en una emisora. En una bicicleta. Es una bicicleta. Una bicicleta de canasto y había que guardarle un parqueo. En la generación de mis padres. No podía haber media pulgada vacía en el patio. De una vez se sembraba una mata de plátano o una mata de cajuela, algo que produciera. Es verdad, es verdad. Cero orquídea. No. Ni claro, matica claro. de lecho. Eso era plátano, guineo, limones. Donde hoy a una orquídea, antes había una Sí. yautía. Sí. era. Sí, O sí. una mata de tamarindo. Ah, Sí. claro. Bueno, cuéntanos, según lo que te han contado tus padres en su generación, ¿qué había? ¿Qué se hacía? ¿Qué es lo que? Demuestra que eres un hijo de tuta y llama ahora. 809-971-9830. El primero de la Buenos primera. días, mi gente. ¡Mi gente! Florita de la Vega. Dímelo, ¿Qué Pipe. es lo que mi gente, en la generación de mi padre, se trabajaba por un ave que se llama, así en el campo le decimos, el bobo. Al pájaro Esa bobo. ave canta a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde. Hay un típico, me parece Así así. trabajaba. No, un merengue de Eladio Eladio Romero Romero Santos. Santos. Merengue. Sí. Ya los bobos se terminaron. Oye, muchacha, está muy claro Sí. que ya los bobos se terminaron y los que quedan ya se alzaron. Sí, así es. Los bobos se En la terminaron. generación de mis padres, buenos días. Bueno. Buenos días, familia. ¡Ey! Diga. Good morning. En la generación de mi padre, me dice ella que ellas salían a bailar con una funda de almohada y todo el que lo jalaba a bailar le tenía que dar una malta india, caponete, bizcocho, leche condensada. Eso se llama pago por cantina. Usted le invitaba a salir y yo me sentía así el domingo pasado, que bailé en un par de merengue y me dejaron cerveza paga en la cantina. Está bien Eh. hecho. Que era así, tú bailabas una chica y tenía que darle una mata india, una mata alemana, una cervecita, una cosita. Oye, ya eso estaba cerquita de la prostitución. No, Sí, Cerquita. es verdad. Ah, Prostituta. No. Maldita prostituta. no, lo que pasa es que ¿Por para qué? ellos era, ¿y quién invitaba así a mano pelada? De hecho, si tú no tenías los cuarticos de invitarle algo en la cantina a las mujeres, no salías. En la generación de mis padres. Es gratis, ¿no? Germania chapeando, chapeando cerveza, Germania. Hello. Un beso para la prima Germania Reyes. Faltaron boca. Oye, hello, buenos días. Buenas. Saludos, buenos días, ¿dónde tú estás? Hola. Miguel Figueroa por aquí, el papá de Ey, ey, ey. Ey, Dime, hermano. Tengo miedo.
Bien. Señor, una pregunta. En la generación de los padres de nosotros, ¿las escuelas las tienen en área protegida? Porque toda la escuela quedaba lejos. Ya, sí. Habían Wow, pocas. wow, y, sí. y en la generación de los padres. No permitían hacer casa, era al lado, porque todos los padres dicen que caminaban 10 kilómetros. Estudiaban poco. De la familia estudiaban poco. La escuela estaban lejos, loco, de antes, de verdad. Ah, pero que eso era para que aprendieran a estudiar. Y la hacían como en una jaida, que había hasta una subida y una bajada, una vaina así. 7 pasos de río. En Guayabillo, Mongaracía, había una. La escuelita estaba como en un firme abajo, como se dice en el campo. Cuando subía, Como un llano. cuando subía Sí. la bandera quedaba de lado, como la torre de Pisa. Exactamente. Ya, che, bully. En la generación de mis padres. Buenos días. Hello. Buen día, cabina, buen día, cabina. El chico cruel. Ay, Dios mío. ¡El cruel! Oye, en la generación de mi padre, no se frondeaba con litro de romo, era con una chata y un tremendo bozo. Ay, sí. Acelerado. El día hace un bozo, antes usaba mucho los bozos. Sí, eso era Pero un bozo respeto. grande, como tupido así. Loco, Sí. en la generación de papá mío se fronteaba, adivina con qué. ¿Con qué? Con los pantalones, corte de pantalón clásico, con esos filos, oye, pero no. Con los finos, con los finos. No, ya lo sabe, unos Oye, un filos. consejo para todos los oyentes. Adelante. En la vida, uno nada más tiene dos cosas. ¿Cómo fue? Dos cosas. Uno nada más tiene dos cosas. No, Los sí, timbales. si eres hombre los timbales, si es mujer los senos. En la generación de mis padres, oye esto, se bebía ron Siboney Sí, tapa roja. y se fumaba cigarrillos crema cuando Sí. ellos estaban pequeñitos, los padres Ah, de crema. nosotros. Y Marlboro también, Mm, ya está. Sí. Marlboro, yo ¿Cómo, fue así, cómo, cómo, casino. cómo? Ah, casino era. Crema y casino. Sí, eso Sí. era. Sí, sí, Que sí. mi abuela Ya, pues, sí. contaba de que el crema venía como sin filtro, era. Ajá. Que venía como así. Directo. Directo. Esos son los dominicanitos de ahora. Mira, en la generación de mi padre, en vez de chequearse los vehículos en la mañana, se chequeaban los animales. Sí. La gurrupela, que la mula no estuviera pelada. La sabe bonita a los animales. Sí, a los animales. Sí, en serio. Papi le chequeaba. La sabe el rabo a ver si se lo habían pegado a la La burra. gurrupe- ah, sí. No, o si estaba pelada, y porque ya se pelaba. Cuando trabajaba mucho el día anterior, se pelaban ahí entre el rabo y el trasero. Ya, che, eso es maltrato animal. Sí, Y loco. le daban agua, echaban agua radiador. Claro. La burra. Por eso es que la vieja de ahora dicen, ¿cómo que las mujeres aguantan esa gurrupela, los colalés? Sí. Porque eso le pela las rajas. Y tú ves que había viejos cepillando con un cuchillo la uña a los caballos, una vaina. Sí, y porque se lastimaban muchísimo y se le podría. ¿Es verdad? Sí. Cogían eso- gusanos, de Eso, verdad. eso se pudre, coge Ah, eso. gusano. Y se le Sí. clava una vaina y lo dejan ahí, eso le coge gusano. La herradura. Sí. Y tú ves que le dan con martillo. Pam, 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 No, pam. no, a todo el yaque. De hecho, No, no, la chaval. herradura es el hierrito que lleva. Tú ves ok. el hierro que se usa en la ebanistería para guayar, así como dice Bulilo, la madera. El cepillo. El cepillo. Un cepillo. Hay un asunto así para la pezuña del caballo. Para tú como quitarle esa pudredumbre Y malo. y quitarle exactamente. Pero dejárselo. la herradura esa, güey, eso le meten unos clavos largos así. Sí, que eso le duele. Los caballos Claro. sufren pira, loco. Sí. Es la generación de mis Por padres. eso me mudé en la otra banda. Hola, buenos días. Muy buenos días. Hola, la primera dama. Viva la ¡Dama! La primera. Bueno, en la generación de mi madre, Ujú. ellas esperaban que vinieran los artistas con las modas para mandarse a hacer la moda Sí. con la que ellos venían, porque antes uno usaban sastres Ay, para sí. todo. Entonces esperaban que llegaran los artistas, los chamos, la chica del can en hace tiempo. Las Entonces, mujeres. con la moda que venía del pueblo, entonces esa moda se mandaban a hacer. Sí. Wow, modista. sí. Esa era la tendencia. Tú De- veías de New York Band, por ejemplo, cuando venía Ari, Uh. en el show de mediodía, todo el mundo sabía lo que se estaba usando en Nueva York. Adiós. ¿Tú Ah, sabes, ¿verdad? tú sabes que usaba mucho ellos, muchos gabardinas y muchas cosas con hombrera. Y Sí, como poliéster. chaqueta. Gabbana. Esa señora es buena gente. ¿Quién? Gabardina, doña Gá. No, como gabán, así Ella- como chaqueta. Ella estuvo casada con poliéster. Ay, sí. Doña mira, Gabardina. con poliéster. con Sí. poliéster. ¿Qué? Oh. Sí. Y no me diga que tú vienes a... Ay, poloche de lino.
Yo tenía camisa de poliéster y tiché de poliéster, pero además me duraban una semana. ¿Y qué son picos? Porque cuando estaba bebiendo eso cogía candela. ¿Es verdad? Eso- En la generación de mis padres. En la generación de mis padres se preñaba muchísimo. Ay, sí. Muchos hijos, los matrimonios De tenían. 10 para allá. Loco, sin Jesús. pensar de dónde iban a salir la manutención. Donde comen 3, comen 4. Ese era el maldito refrán que tenía todos los viejos liados. Pero gracias a Dios, por eso está poblado el mundo. Por eso bien. Por los pobres. No, porque Claro. una mujer de antes de esa paría 22 y 23 muchachos. De 10 para allá era. Sí, de 21, 22. Y que de ese muchacho para allá se salían solos los muchachos guindando por el cordón umbilical. Y Sí, que, ellos Una mismos. polea. Yo, mami, Ella parí. porque muchos de ellos no leían la Biblia, pero iban a la iglesia y el padre le decía los mandatos del Señor. Pero, Llenar la tierra. sí, Si no pero se ve la vuelta africana. esos mismos muchachos, en la generación de mis padres, había muchos hijos de los compadres. ¡Sí! Muchos hijos que se lo achacaban de que al esposo y eran de los compadres o de los cuñados Tenía que vivían hacer en la casa. El aborto africano. Buenos días. Me explique en breve. Buenos días. Hola. ¿Cómo ¿Cómo está, ¡Ey! hermosa? Mujeres al De poder. Grayskull. En la generación de mis padres, las madres no salían a comprar las machantas, pasaban por su casa. Sí, así como Oh, los sí. delivery ahora. Que ya no se ven. Sí, mi amor, y ya cuando un chisme moderno, los carretilleros pasan por tu casa, una carretilla llena de todo. Exacto. Con de Y todo ahí. recuerde también los afros. Hay los afro. Eso también. More, afro arriba y afro abajo. Chiqui, 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 chiqui. More, y si era un rubio que tenía un afro, era un afroamericano. Ah, Exacto. las mujeres de ¡Ey! abajo. En la generación de mi padre se vendía leche en jarrito, por jarrito. Sí. Écheme 2 jarritos de leche. La leche la ordeñaban, le echaban un chin de sal Bueno, y sí, se iban a vender. Desde que yo tengo conocimiento de botella. La gente de los campos, dos Agarra- botellas de leche. El búscame. bidón lo distribuían, porque era bidones de leche. El bidón, El bidón es grande. ajá, el grandote, De María Cuchí. lo distribuían en botella de leche. En botella. Déjeme 2 botellas. de Allá leche. pasaba un Claro. señor con un jarrito, que esa era la medida que él tenía. Mm. Igual que la bichuela sancocha. Exacto. En ese mismo orden, generación de mi padre, era, la qué? llevaban en el bidón, la sacaban con un sacaleche No y me la digas. echaban. ¿Cómo saca leche la ¡Oh! leche? Sacaba la Wow. leche con sacaleche. O sea, sacaba la leche del bidón con un sacaleche. sacaleche. Y la echaban en una lata de mantequilla No me o digas. de salsa. Porque en la generación del café de mis padres sacaban el café con un Sacacafé. sacacafé. ¿Qué? Mira, mira. Buenos días. Entérate. Mi hermano, bienvenido. Y de que esto es un Usted y yo trabajo. que somos de la misma generación. Sí, señor, En ochentoso. nuestro tiempo, los domingos, los padres, eso era música y la mejor ropa para ir a la misa o a ir al parque. Sí. Desde temprano, cambiadito uno, Tempranito. claro. Pinta. Se cambiaban para ir a misa temprano y repetían la ropa en la tarde para sentarse en los frentes o ir a los parques. Digo, sentado. Hay un tranquilo. merengue de esto que voy a decir, que usaban zapatico de charol. Eso Ajá. fue lo que quedó. Miseria. Sí. De ciego de Anagua. Zapatico de charol y también se usaban muchos zapatos blancos. ¿Ustedes recuerdan que le daban como un rápido blanco a los zapatos? Diablo. Se llamaba Claro. así, Que- pues, que que era una tinta. Sí, yo sé que cuando se iba desgastando, porque con el tiempo se iba desgastando, Sí. empezaba a coger un mix de colores. El Exacto. color que tenía con el color que del Sí, rápido. le daba vértigo. Ya, no, sí. ¡Vitiligo! Vitiligo. ¿Qué Vértigo. vértigo? Se veía negro y blanco. Eso es Vitiligo. vitiligo. ¿Qué vértigo? Buenos días. El zapato mareado con el Ay, diablo. Lopito en la casa. ¡Polo! ¡El palo! ¡Norte! Dos cosas, Gordy. Los timbales. dice. En la generación de mis padres se celebraba Navidad para el pueblo. Mi loco. Sí. Sí. Eso Y era- otra cosa, Ujú. Sí. antes había muchos muchachos, ellos tenían muchos muchachos, porque mi papá me dijo a mí un día que él se acostó, o sea, él cenó con 2 pedazos de coco y un rulo. El O sea, que día. los muchachos antes se criaban con cualquier cosa. Ese era el desayuno, polo, un rulo sancochado y un chin de coco como compañero. Sí, al campo. y él cenó con un rulo y 2 pedazos de coco seco. Un coco seco. Ay. Diablo, pero ni yo que cuando... Navidad para el pueblo, mi Mi loco. loco. Estaremos rifando 10 pavos. 10 chivos. 8 guineas. Una caja de arroz. 17 sapos. Sapo.
Cada quien rifa lo que tiene. Capo, Cada ya. quien rifa lo que Ya, tiene. pero tú no te acuerdas de eso. Cada Ah, quien- los no, sapos no, se pero es de comen. comida, mi Aquí amor, comen normal. sapo. No, yo no llegué a ver eso. Ah, ok. Pues mira, la Navidad para el pueblo era así que se anunciaba de las cosas que estarían rifando y eran muchas Un cosas. cartón de huevo. Ajá, por ejemplo, 10 cerones de habichuela. Dije yo. Una pierna de salami. Cinco, Ay, sí. 5 vacas preñadas. Sí. No, vamos a la Oye, ese muchacho no salió de esa maná nunca de la Bueno, yo galera. no lo vi tampoco. Buenos Pero días, sabe. buenos días. Uno- ¿Pero dónde diablo venden sapo aquí? Ahí que yo me Eso cojo sí, con sí, capo sí, es. sí. Dale. China. Daña rutina, Julio coño. César, Dale. Julio Buenos César días. Mateo por Lolo. 16 sapos. Buenos días. Dímelo. Hey, Oye, en la generación de mis padres se cogió una sábana grande y se llenaba de ropa. El río para el río de Arroyo Hondo, no hay para allá. Hay quien no me daba ahí. Ah, pero espérate, loco. Ahí había en la carretera vieja de Arroyo Hondo, la de atrás, una boca del ya que ahí se hacía. Desembocadura. Oye, loco. Y de ti ya había una vaina ahí también. Eso era hermosísimo ahí. Y del otro lado, en Ayapudumi, pila de negocio había Ay, llevando. Abajo del puente, la Ayapú allá. La En la gran- vaina, abajo de la red Medina. ¿No que llama Medina? No, el otro es De ya aquel lado. como el que va para la Barranquita y Pastor Bellavista, abajo. Oye, sí, claro. ¿Tú sabes quién jodió eso ahí? ¿Quién? La tormenta Olga, y no ve que cuando el río subió, Subió. que desbarató Ahí todo. había unos carrandales ¿Quién? durísimos. Ahí, Había Ari, sí. uno carandales. ¿Cómo se llama eso? Los cabareces. Un River, Sí. El colmado, eso era un barrio. pero ahí. es Riverside, que estaba, no es Riverside, no estaba bueno, por el hospedaje ya, ¿qué? No, era era- el Pastor en Bellavista. Bellavista. Pero le decían Riverside Pero, por eso. oye, Sí, que estaba al lado del río Caramba. también. Ahí wow. Pero, ¿qué tú crees? Abajo del puente que tú dices, la Yapuy, ahí sí, yo llegué a hacer mi show de comedia. ¿De verdad, loco? Él lo abarra. Diablo, Bulín. A propósito, Bolino, Sí. ¿cuánta gente fue que entraron a la charca en diciembre? Aquí en la hacienda. El último que tú hiciste, haciendo esta gracia. Mi hijo, tengo para contarte que todavía hay gente allí. Saliendo todavía. Los hijos de tu... Bueno, vamos ya por el WhatsApp. En la generación de mis padres se visitaba a la mamá los domingos, todos los hermanos, y ahí se armaba como una tocadera de guitarra, se escuchaba Julito de Chan, Blanca Iri Villafaña, en fin, ese domingo se pasaba en familia. Por eso las casas de antes tenían patio grande. Porque eran familias grandes y todo el mundo convergía en el patio. Sí. Nos juntamos de mamá. Y tú ves que, aunque fueran viejos los hijos, se llamaban los hermanos, ven que los muchachos nos vamos a juntar. Dije, los Sí. muchachos. Sí. Los muchachos. No, nos loco, vamos- espérate. Nos vamos juntando de mamá, todos los muchachos. Es que ellos eran viejos para ti, que tú Sí. eras su hijo, pero ellos eran los Muchachos. muchachos. Entre ellos eran Y jóvenes. si faltaba uno, te vamos a buscar, a ver, ¿dónde Sí. tú estás? Vete a buscar. Te voy a mandar- Sí, te voy a sí. mandar una mula para que La te vieja recoja. le decía, no te quedes que vamos a matar la cocola. ¿Y ¿Quién es quién es la la cocola? cocola? Una gallina. Una gallina. Ah, dale. Coca-Cola. Sí. Buen día, hijo de tu... En EPS Fausto Santos, seguridad. En la generación de mi padre, el que hacía un tercer curso de las primarias, puede ser profesor ahora, puede dar clase. Saludo ahí para Pepe Moto, que se me ha pedido. Dale para acá, Pepe Moto, a tomar café de la máquina. Cuenta con Ey. eso. Hijo de tu... Cuenta con Ey. eso. Yo tengo una vivencia de esos tiempos de mi padre. Ajá. Sí, Chichi el barbero. Chichi el barbero era el barbero de la familia. Él pelaba a domicilio. Entonces pelaba a mi papá, me pelaba a mí, etcétera, etcétera, etcétera. A domicilio. A domicilio. Ah, Y antes era era domicilio. tijera limpia. Taca, Ah, taca, no, taca, taca, taca. sí, ¿Cuánto nada más- costaba un corte, Bulilo? ¿Te acuerdas tú de eso? Tal No, vez. no, del precio no me acuerdo, porque eso como lo pagaba mi papá para los 3 varones y él pelaba 4. Entonces, Barbero a domicilio, qué chulo. Y decían, acá- si te pelaban más, de que dime, fue con un caco a botella, te pelaban. porque- Te lo corte, porque- macheteado. sí, a mí me pelaban, era como un guardia, porque él lo hacía a domicilio, porque era por... Una ruta. Exacto, y tenía su ruta. Pues mira, en la generación de mi padre se pintaban casa a domicilio. Ah, ¿Cómo? En casa de Dale. domicilio. Oye, Vamos, mira. innovación. Qué bien, qué bien. Qué negociazo. Espérate, porque si era rodante había que llegar donde estaba. Tú ves, sí. dale ahí. Bueno. buen día, cabina, buen día a todos. Buenos En la días. generación de mis padres se bailaba mucho, se bailaba pila. Y se hacían pila de 15 años. Mi papá acababa con todo esos tiempos, con esos quinceañeros, Te dijo, organizando los bailes.
Te dijo, privando en tigre. Sí. Yo maté a todas muchachas. Tú sabes que en la generación de mi padre, los viejos tenían unos crush feísimos, rarísimos. Oye, ¿cuál era el crush de mi abuela? Estanislao Marino. ¿Y quién es? Uno que ¿El cristiano? Sí, el mexicano cristiano, que tiene un cacón así, grande, chiquito, gordito, feísimo. Pero el crush de mami, ¿sabe quién es? ¿Quién? Rubí Rubí Pérez. Pérez. Es fuerte, mami, pero Dios mío. Bueno. El crush de mi madre, José Luis Pedale, primer ciclista. José Luis Perales. Perales era. Perales sí que tiene una frutera. Mami iba cambiando. ¿Dónde espera? Después le gustaba Diango. ¿Y cómo que se llama? Que si yo, ¿quién Solís? Que no es Marco Antonio. Javier Solís. Javier Ella me Solís. dijo, a mí me gustaba mucho Javier Solís. Por la vieja los papuchos le gustaban a la doña. Pero mami tiene otro. Javier Solís. Mami tiene otro ¿Cuál crush. era? Crazy Design. Oye, ahora. Ese negro. El negro. Ay, sí, ¿Te imaginas mami. Crazy? Que padrastro tuyo. ¿Quién? Ay, chivato. Tú sabes que Ey, no, mire. tú sabes que a Crazy le dicen es rencoroso, no perdona a nadie. Así que cuida a tu mamá. Cuidado, mami. Dale. Gordy, Dale. a un hermano mío Ujú. le gustaba Toña la Negra, Toña la Negra, ¿quién era esa? una vecina. Porque había una artista también, se llamaba Toña la Negra. Pero a él le gustaba la vecina, era. Buenos días, Juetuta, el presidente del Fuiche por aquí. Buenos días. En la generación de mis padres, pues yo soy muchachito. Yo recuerdo que los canales de televisión, ya después de las 10 o las 11 de la noche, cerraban. Se veían en una línea rayas de colores. A las 10. No había nada que ver. Cerraban a las 10 y a las... Ay, sí. Oye, a las 10 y a las 9, porque salía el topollillo, la hora de dormir. Teleantilla cerraba a las 11 de la noche. ¿Tú te acuerdas? Sí. Justo después de Sombra Tenebrosa, que era de Una serie. Barnabá Collins. Barnabá Collins. Y después de eso, cerraba el canal hasta el otro día. Sí, que salía el arcoíris en el televisor. Rayos, sí. Pero eso eran los de aquí, porque los de allá en los tiempos de mi padre, cine latino y vaina, eso, película erótica con el moñoñón. ¿De noche? Sí, después de las 12. Sí, había un canal llamado Engen. Después de las 12, que ponía películas, se veían los senos y el pelerío. Jesús. En la generación de mi padre, la moda era una camisa ancha y un puñal por dentro. O sea, en la punta de la correa, así para afuera, que le saliera para adelante así. Sí, un puñal de alas de avión. Cuando se bajaban a amarrarse a los cordones, veía toda esa antena, oye. Era el puñal. Que parecía una costilla que se le salió. Sí. De alas de avión. Buen día, hijo de tuta. La gente. Allende de Uber de este lado. En los tiempos de mi padre se usaba lo que era la besada de mano para las mujeres cuando se casaban. Y eran no sé a los cuantos días, no me recuerdo, pero tenía que ir a los par de días a la besada de mano y hacían una celebración. Una comedera. También se usaba lo que era lavar la ropa en los ríos. Sí, lavar la ropa en los ríos. Sí, la chapeaba. Sí, la chapeaban o la paleteaban. En una piedra o una peña. ¡Ca! Hacer que la entregaban. Dale, sapo. Y en batea. Buen día, muchachones. ¿Cómo está eso por ahí? Gordy, oye una anécdota. Sí. En la generación de mi padre se juntaban hasta 20 personas a ver la lucha de Ya Veneno. Ay, sí. Y el abuelo mío era tan fanático de Ya Veneno que un día le dieron a Ya Veneno con un palo de cuava y lo cortaban en la frente. Y él viajaba a la capital y se enganchaba siempre lengua en mí porque él decía que él no se iba a quedar con ese Ya Veneno. Cuando quiera que viera Relámpago Hernández, él iba a hacer una. Oye, tú. Se lo iba a Y gustar. había ese nivel de locura porque Pero era un show. el nivel de locura era tan grande que ese mismo viejo estaba viendo la lucha y Relámpago y que estaba planchando Ya Veneno y él volteó el televisor. Aquí no va a perder tú, no. Entonces Relámpago quedó abajo cuando él volteó el televisor. Ahora sí. El diablo, dale. Buenos días. En los tiempos de mi padre se escuchaba la lotería a las 10 de la mañana. Cuando era cantar por bola, que solamente se escuchaba la lotería los domingos. Julián está preso. Esperando la lotería y después escuchando el merengón, un programa que había. Ha sonado el Para merengón. beber Extra Suave y beber Dumba. Whisky Dumbar. Dumba. Sí, Dumbar. El Dumbar. Era bueno Sí. el Dumba. No era Doers, era Dumbar. Dumba. Sí, ese era otro whisky. Papi bebía Dumba un Dumba. tiempo. Oye. Sí, Papi porque era bebía por tiempo. Barceló Añejo un tiempo.
Pero cuando, Gran añejo un tiempo. cuando salió ese whisky Macalbe, Ay. distinción y, Y prestigio. prestigio. Lo que papi, ni Ningo y Gabo. Estaban vivos por esa compañía. Vinícola de Norte tiene que mandarle ahí, debió mandarle una corona. Una lápida. Gracias, cliente bueno. Sí. En Claro. serio. Diablo, Se ese nos- macabito ahí Ya. se bebió. Se nos fue un grande, tenía que decir esa corona. Claro, pero Un cliente grande. Sí. él habló de lotería y yo estoy buscando los números, Gordy, de anoche. Ni Ajá. en Ni tercera. de casualidad. No, en tercera salió Mire, el 23. yo- ¿En qué lotería? No, Cocodrilo. yo te digo en cuál. Cocodrilo. En Usted la no la anguila. pegó en la anguila. En la anguila. Oye, empecé. De esa las vaina. 9 de la noche. A las 9. Ah, pues tú y yo estamos revisando los números. No, porque yo dije, mira, El si este la 23. pega, Maquecito, voy a dar una puñalada a su pesito. Bueno, que ese no la pegó ¿O la tampoco. pegó Por eso Maquecito mismo. entonces? El 23 tercera en la anguila. Por el WhatsApp. Cocodrilo el día. Buen día, Chivato. En los tiempos de mi padre no se construían la casa con tanto hierro. Ahora pasan los pájaros volando por allá arriba. Y si ellos hablaran, se dirían uno a otro. Mira cómo viven los seres humanos en jaula y nosotros libres. Es verdad. ¡Eh! Es verdad. Es verdad. Oye, que es verdad. Loco, es verdad. Vivimos nosotros enjaulados y los pájaros volando. Pa' Es que una lo jaula sepa. de oro. Wow. Sí, pero Sin es mejor, amor. es mejor pájaro, hermano, que... Mil volando. Ir volando. Mm. En los tiempos de mi padre se casaban primo con primo, ahí del mismo patio. Y no se decía, y no pasaba nada. Ahí ¿Cómo tenían que su no? Y muchacho. salió un tipo que dañaba rutina. Dale. Y ñanga. ¡Dámelo libre, Mi sapo! padre decía a mi mamá, con los muchachos no se discute, échese saliva en la mano izquierda, sóbesela con la derecha y dele una galleta en el huevo al oído para que no joda más. Ve. ¿A dónde la galleta? Por el WhatsApp. En el pino. Buenos días, hijo de tu. Buenos días. En la generación de mi padre le dejaba a mi mamá 20 pesos y ella hacía comida y cena y quedaba dinero. Y todo eso con 20 Otra pesos. le tengo. Ujú. En la generación de mi padre había mucho cucuyo. Ya eso no existe ahora. Pasen buen día. Inclusive, tres ahora. el cucuyo esa era la linterna de alguna gente. Agarraba Sí. un cucuyo, déjeme ahí colmado. Barbarazo, Y iba, ya. ¿qué pasa? Para que no Vamos a repetir. Hablador, Bulilo, coño. bulilo. Malditos habladores. Está bien, Sabe, hijo, sabe, está bien. sabe. Bájale algo a tu cucuyo, que Ya. yo Bájale un que chinalú. yo te voy a creer lo de Pues Galipot. está bien, me Está llevé, bien. me llevé una mimita entonces, una mimita. Ahí Pero sí. pregúntale a Bulilo, los cucuyos eran los... Claro, en los campos, sí. Claro. Tú sabes, el Se la cucuyo, Ima- el cucuyo estaba echándose fresco en la entrepierna. Ajá. Se confundió, se le pegó un cigarrillo. Ay, Estaba él. Sí, yo lo que sé que los cucuyos son de esta comunidad que se llama Rabo Encendido. No, Ah. y tú sabes, el cocuyo ahí, escuchando a cocuyuela ahí. En el campo. Si lo miro a la gente, le no. paso. No es cucuyuela que se llama. No, pero el Es cocuyuela. No es cucuyuela que se llama. No dañe la ¿Qué hago? No, no, no. Si capaz dijo esa, pues No. se sale. 16 libras sapo. Está un chinchín mejor que el que ¿Y el dónde se mío. mudaron los cucuyos? Aquí, en la Salvador Cucuyulo. Por eso que siempre estaba iluminada. ¿Cuál es el equipo favorito de ¿De los cucuyos cuál? la cuyaya de Cibao? No, porque No, diablo, eso no diablo, lleva. chivano. Ya, ahí no. Cuyaya. No, pero Más es, que no es cocuyuela. cucuya. No, porque no No es. es cucuya, No es decimos. cucuya. Ah, pues cuyuela. Aquí no Sí. vengan, Sí. aquí no vengan a dañar Oye, rutina. Dale. rutina aquí. No dañe. Dale. Ah, tú bailas tú solo. Y vamos Dale. bien, ¿eh? Y vamos bien con los Dale. sapos. Buenos días, bendiciones. Bueno, En la generación de mi padre, nuestro padre nos hacía ponche en la mañana antes de ir para la escuela con huevos sancochados. Una vaina buena. Con huevos sancochados, decían ¿no, de mi que amor? ponche de huevo de pato. ¿Tú te acuerdas? Sí, pero el pato pone huevo. No era de pata, pero Ah, decían bueno. así. Pero esos ponches, ey. Fuerza daban. No te ponche. Oye, en la generación de mi padre se merendaba con manzana de coco. ¿Cómo así? Allá, Sí, así. eso- manzana de coco Sí, es, eso es es de bueno. donde sale el coco. Sí. Es lo que la masa, una masa que tiene adentro el coco cuando está. Tengo para decirte, la manzana de coco es como un coco virgen dentro del coco, otro coco dentro del coco. Tú ves Sí. que hay huevos que Oye, vienen con esa dos vaina. yemas, por ejemplo. Una yema, es una Ajá. yema. Entonces, esa manzana de coco, yo la he visto muchas veces, tiene 20 veces más la misma más cantidad de proteína y minerales que el propio coco. Sí, ¿Tú supiste? Es como si fuera la babita. ¿viste? Manzana de coco. Sí, wow. yo te voy a decir, tú ves el líquido preseminal, Ajá. eso empreña más que el mismo ser. Claro. Eso es como Manzana la de manzana coco. de coco, es Sí, como manzana de coco. nuez. Me gusta Ahí mucho. es que se va formando el coco. Pero en la generación de mis padres, Ese es como el embrión del coco. Exacto. Manzana de coco. Ey. Manzana de En coco. la Me gusta generación mucho de el, mi el chivo de res.
de mis padres. No, yo no había visto eso, ¿no? Manzana de coco. Manzana Con chivo de res. ¿Y dónde, diablo? Pues mira qué chévere. En un coco de una mata, directo. Cambiando el tema de coco para los huevos que tú dijiste. Ajá. De los dos. De las dos yemas. De los Sí. sapos para coco. Tú supiste, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que la mano de un gallo. El huevo. De las dos yemas. De ¿Son dos gallos? La gallina estaba ovulando y salió preñada de dos gallos diferentes. Por eso que salió así. El diañe. Pues no para entonces. Y eso pasó en fracciones de segundo. Los dos encarados. Los dos gallos, dale. En la generación de mi padre le tiraban, según me decía él, le tiraban ranas a las mujeres cuando se estaban bañando. Y salían esas mujeres, ya se saben, cuero. Le tiraban ranas y sapo y para vaina. que se haga joyero. El sapo de Capoy lo tiraban ahí. Sí, me faltan 15, eran 16. Me faltan 15. En la generación de mis padres se era fanático político de verdad. Sí. Esa gente, A rajatabla, loco, sí. el que era reformista, ni por nada le hablara de que fuera Blanco. PRDista o de que fuera de otro partido. Y estás loco? en la generación de mi padre, esos viejos cuando iban a votar, ¿y por qué no te votó papá? Mire, eso es secreto. Oye, en serio. Ahora, oye, siempre era así. Eso era un secreto de Estado, loco, decir por quién votar. Pero te decían que era un secreto con una gorra de Balaguer. Exacto. ¿Qué dicen los fenómenos de la mañana? En la generación de mi padre, yo recuerdo que para diciembre, para la Nochebuena, esperaban a que llegaran hasta el último sobrino. Y todos cenábamos en familia, tranquilos. Y después de la cena, a bailar bachata de Eladio Romero, porque ellos son de Villatapia. Esa era una época bien bonita, cosa que ya casi no se ven. El lío, bro. Un buen día, hijo de tu. Gracias. Eso casi no se ve ahora porque le han agregado demasiada vaina en la cena de 24, sale muy cara. Gordy, antes era puerco, moro, ensalada, pan y babay. Y ya. Ahora hay que ponerle lasaña, pastelón, que el diablo, que postre, que esto, que le han agregado demasiado. Cuatro ensaladas hacen. Sí, Una de ensalada. codito. Una verde. Una rusa y una mixta. Y una mixta. Oye. Pero, Y se pierde todo eso. Toda esa loco. vaina. pero viene ensalada de, lasaña de berenjena. Sí, lasaña de normal. Lasaña de pasta. El pastelón, aparte. De los también. dos. De plátano y de papa. Y la hazaña de la mujer esta. No, ya de eso es la hazaña, no lasaña. ¿O sí? Oye, arroz primaveral, Sí. que arroz navideño, que arroz, que moro, que ellos, que hacen demasiada vaina, sale muy caro. ¡Finalmente! Hasta un bizcocho le agrego. Muchachones, pero Bulilo no puede decir que la generación de mi padre. Bulilo tiene que decir la generación de él para poder ir acorde con las demás generaciones. Pero él no tuvo padre. Él no tuvo padre. Él vino, la cigüeña te tiró aquí, Bully. Defiéndete. Pero venga acá. Esta es mi generación más para atrás. Pero es de mi padre. De tu padre. Claro. La generación de mi padre era Trujillo. Buenos días, hijo de tuta. Sí. Algo que yo nunca entendí en los tiempos de mi padre. ¿Por qué si mi padre era calvo, siempre tenía un peine en los bolsillos? Ahí se andaba con penny y espejito alguno. Y raquetica, sí, para peinarse, Cuidado ¿verdad? si tu padre era Colón, loco. Se andaba con espejito y No, pero de verdad, y andaba Sí. en un lado, en un bolsillo la cartera y en el otro el espejito y el peine. Y si no era peine, era una raqueta. O una peineta. No, O peineta. O una peineta, sí, era a lo muy malo. Balbuena. Para peinarse así Las asilas. ¡Huepa! ¡Mira! Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.